El canal del Congreso presenta El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, un documento de carácter jurídico que estableció el sistema político federal y que dio vida al Senado de la República. En sesión solemne, la Cámara Alta celebra 200 años de haber sido instaurada y para ello senadores y senadoras se trasladan a la antigua Casona de Jicotenca, sede de este cuerpo legislativo durante 80 años de estos 2 siglos de existencia. Estamos hablando de 2 siglos de historia republicana, 2 siglos en que la soberanía de México ha sido salvaguardada desde el Senado ante todos los países del mundo. 2 siglos de tratados internacionales que han pasado por esta Cámara, tiempo en el que el Senado ha sido el garante de una política exterior apegada a los principios y valores de nuestra patria. Celebramos 200 años de una institución viva que anida el alma de nuestra nación, una institución surgida de un acuerdo nacional que recoge en entrañas todas y cada una de las expresiones que existen a lo largo y ancho del país. Jalisco fue el primer estado en establecer un Senado local y en configurar los primeros ayuntamientos del país. Ilustres jaliscienses fueron pioneros en debatir entre el modelo centralista y el federalista como Francisco Severo Maldonado, Prisciliano Sánchez, hasta impulsar, por cierto, la primer consulta popular en el país de la mano de Luis Quintanar. También las mujeres aquí han tenido participación valiente y propositiva. También las mujeres se han hecho saber y defender las mejores causas de este país desde esta tribuna. A lo largo de 200 años, esta Cámara ha atestiguado debates y discursos históricos de senadoras y senadores ilustres que han dado forma a nuestro sistema jurídico vigente, transformando el régimen económico, político y social. El Senado surge como la Cámara que debe ocuparse de asuntos torales del Estado con la madurez, la sabiduría y la solidez de carácter que podrá estar ausente en otras asambleas. Esa es la lógica de la denominada Cámara Alta. Conmemoremos inspirados por grandes hombres como lo fue Belisario Domínguez, que nos deja esta tarea. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca la República Mexicana. ¡Que viva nuestra soberanía! Que a 200 años de la instauración del Senado, hoy es paritario, igual número de mujeres y de hombres. Hoy las hijas y los hijos del pueblo están aquí presentes defendiendo los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Con el himno nacional concluye la sesión solemne y como es tradición en esta fecha, senadores y senadoras montan guardia de honor ante quien ha sido la figura representativa de la Cámara Alta en esta historia bicentenaria, senador Belisario Domínguez Palencia. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se establecieron los fundamentos básicos de la soberanía nacional y la República representativa y federal. La creación de la primera Carta Magna estuvo rodeada de diversas corrientes de pensamiento político, entre las ideologías liberal y conservadora, monárquica y republicana, así como federal y centralista. La preservación de la unidad de las diversas entidades regionales ante la nueva realidad política fue uno de los principales retos, lo cual llevó a las provincias a tener que negociar para superar sus conflictos. El deseo de resguardar la integridad territorial permitió que el Congreso Constituyente pudiera reunir a las provincias y que se conocieran y discutieran los diferentes intereses de cada entidad, quienes más tarde se ceñirían al Pacto Federal que construiría al Senado mexicano.
Los 107 diputados seleccionados y quienes procedían de 24 entidades federativas tuvieron el compromiso de decidir la forma de gobierno de la nación mexicana. Durante la votación para elegir la forma de gobierno que quedaría establecido en el artículo 5, se llevó a cabo en 5 sesiones. La aprobación de la adopción de una república representativa federal y popular se dividió en 3 votaciones. La primera por las palabras República Popular, la segunda por la palabra representativa y la tercera por la palabra federal. Quienes defendieron el sistema federal consideraron que este sistema era la expresión de la mayoría de las provincias y además consideraban que un gobierno federal era la mejor manera de llegar a un pacto que resguardara las garantías de autonomía de las partes que conformaban la nación mexicana. El pasado 1 de octubre, Ifigenia Martínez entregó la banda presidencial a la primera mujer jefa del Ejecutivo. Y con este capítulo al frente del Congreso General, la maestra prácticamente hizo su último servicio a la nación. A continuación, la crónica del homenaje de cuerpo presente a esta mujer excepcional. Es mediodía del lunes 7 de octubre y el Congreso recibe en San Lázaro a la presidenta decana Ifigenia Martínez en el último homenaje de cuerpo presente que esta soberanía rinde a la maestra. Así las palabras de despedida de las senadoras y los senadores para la maestra Ifigenia. Fue una maestra en todo el sentido amplio de la palabra. Fue una maestra para todos y para todas nosotras, sobre todo para las mujeres. ¿Qué es lo que hizo Ifigenia Martínez contribuyendo con México? Su compromiso, su debate, su calidad a la hora de hacer el planteamiento de qué debía ser la economía y el Estado mexicano. Ella planteó que no era real, como decía Adam Smith, que la mano invisible del mercado modificara la vida de la gente. Fue una mujer más que excepcional. Fue una mujer de Estado. Representa el inicio y la culminación de la lucha histórica de las mujeres por acceder a una vida pública de México. No solo perdimos a una compañera brillante, sino una mujer de izquierda y revolucionaria con la que coincidimos en mucho con sus principios y lucha por la justicia social. La maestra Ifigenia Martínez se convierte en un ejemplo perdurable para esta y para las futuras generaciones, para los hombres y, por supuesto, también para las mujeres, por su esfuerzo y contribución del México actual. Ya no rompió techos de cristal. Enfrentó un mundo de hombres, de machismo, de discriminación, de desigualdad, de barreras permanentes, de convicción de que las mujeres no podrían tener un espacio en los asuntos públicos del país. Y ella, que no le tocaron las acciones afirmativas, con su carácter, con esa bonomía en el trato, pero con ese temple de acero, se fue abriendo camino a responsabilidades enormes como aquí ya hemos escuchado. Primera entre las primeras, Ifigenia Martínez fue economista, académica, diplomática y legisladora. Al Senado de la República llegó en 1988 y se convirtió en la primera mujer senadora de oposición y desde entonces en una imprescindible del Congreso como lo fue su compañero de lucha, Porfirio Muñoz Ledo. Hace apenas unos días entregó la banda presidencial en este mismo recinto. Sin embargo, ya no leyó su discurso. Palabras que fueron cuidadosamente elegidas por ella y que en este homenaje fueron rescatadas por sus compañeros legisladores y legisladoras. Ciudad de México, 1 de octubre del 2024. Hoy nos encontramos aquí en este recinto solemne de la democracia mexicana como testigos de un momento que marca un antes y un después en nuestra historia. La toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de México. Su llegada a la presidencia de la República
es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era. Yo misma, que he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente emocionada. Desde esta soberanía le decimos, Presidenta, no está sola, que la lucha por la democracia, por la justicia y por la igualdad es de todas y es de todos, y que no descansaremos hasta lograr una democracia plena, donde no haya distinción de género, clase o condición. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos. Hoy más que nunca necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir juntas y juntos un país más justo y solidario. Es tiempo de altura de miras, es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades, es tiempo de mujeres, sigamos dejando huella. La maestra Ifigenia Martínez y Hernández. Descanse en paz, Ifigenia Martínez y Hernández. México es una nación pluricultural, la cual está sustentada en sus pueblos originarios que aún se conservan y habitan el territorio nacional. El 18 de diciembre de 2020, por decreto presidencial, se declaró el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural, con la intención de reconocer, valorar y promover la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe de México, tal y como quedó asentado en la más reciente reforma avalada por el Senado de la República. La reforma sobre el artículo 2 constitucional, que se aprobó el 24 de septiembre de 2024, reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, la cual promueve la participación efectiva de los pueblos originarios y afromexicanos. La actual conmemoración del 12 de octubre busca reivindicar y visibilizar las aportaciones culturales de los pueblos originarios, sustituyendo la antigua conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a lo que actualmente conocemos como América. Además, reemplaza la denominación del Día de la Raza, iniciativa de José Vasconcelos que promovía el sincretismo cultural y reconocía las ideas de descubrimiento y colonización, conceptos que con el paso de los años fueron cuestionados por intelectuales como Miguel León Portilla y que dieron origen a la actual denominación y conmemoración del 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural, que busca promover la reflexión sobre la cultura que los pueblos originarios han aportado y aportan a la construcción de la identidad mexicana. La reforma al Poder Judicial sigue su curso. El Senado de la República recibió y aprobó en una larga jornada las dos iniciativas enviadas por la jefa del Poder Ejecutivo a fin de regular la preparación, realización y validación del proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros en todas sus fases y etapas. Al recibir por parte del Ejecutivo las propuestas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el Senado se convierte en Cámara de Origen y en este sentido es el Senado donde se pronuncian los primeros argumentos en favor y en contra de ambos dictámenes. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático. Que así como han comenzado a identificar algunas fallas, puedan reconocer muchas más que han sido señaladas y sobre todo que se hagan los ajustes pertinentes. Es vital que entendamos que no estamos defendiendo una simple reforma, estamos defendiendo la justicia de México. Con esta reforma damos pasos firmes hacia la transparencia y la legitimidad
de una institución que es vital para contribuir al desarrollo de nuestro país. Es fundamental señalar que el proceso electoral que habilitaría la elección de jueces no puede iniciarse hasta que las reglas del proceso estén completamente aprobadas y definidas. Y esto incluye las normas para la inscripción de candidaturas, la regulación de campañas y los mecanismos para la ejecución de la elección popular de jueces. Por todo lo que hemos señalado, las y los senadores del PAN, porque estamos en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, de la libertad y de las instituciones, nuestro voto es en contra de esta mal llamada reforma judicial. En el Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen para aprobar las reformas necesarias a la legislación secundaria y así avanzar de cara al proceso electoral judicial, porque la ciudadanía elegirá en junio del 2025 a jueces, magistrados y ministros, a juezas, magistradas y ministras. Luego de 7 horas y 45 minutos y con 81 votos a favor y 41 en contra, la Cámara de Senadores aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2 horas más de discusiones, se tomó el pleno para definir la siguiente reforma. Las reformas que hoy discutimos reglamentan, desarrollan la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de este año. Era un despropósito ir a través de la ley más allá de la Constitución. Celebro que la Presidenta de la República se haya dado cuenta de ello. Hemos discutido y analizado en muchas ocasiones cómo podemos garantizar la participación de las mujeres en espacios de decisión. La pregunta es, ¿cómo está diseñado el sorteo? Puesto que se habla de la mitad de cargos para cada caso, esta mitad habla de cargos. ¿Cuántos serán mujeres de estos cargos para este sorteo? Valoro infinitamente que no renunciemos al debate y también convocaría a que no renunciáramos a los acuerdos, porque pareciera que hay decisiones tajantemente tomadas y que no están dispuestos a que exista apertura al diálogo, al consenso y a que se les ayude a enriquecer un modelo en el que les hemos dicho no coincidimos, pero no queremos que se genere una crisis de constitucionalidad por los terribles, graves errores. Lo que hemos coincidido es que debemos mantener el espíritu de la reforma constitucional y mantener como eje fundamental de la evaluación final para que lleguen los mejores y para evitar discrecionalidades políticas que terminen dándole la razón a los detractores de la reforma, que mantengamos el procedimiento como está en la Constitución. 77 votos a favor y 38 en contra dieron luz verde a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en la Cámara Alta. En la misma sesión se aprobó el procedimiento de insaculación pública que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de octubre sobre el 50% de los cargos de las personas juzgadoras que se elegirán en la jornada electoral de junio de 2025. Los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Su profundidad media es de 4.000 metros y contienen el 97% de toda el agua del mundo. Estas grandes masas de agua que rodean los continentes son críticas para la vida. Suministran la mitad del oxígeno que respiramos y absorben anualmente el 26% de las emisiones de dióxido de carbono, es decir, energía que se traduce en calor. Dicha energía almacenada en el océano tiene grandes consecuencias, como el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, intensificación de ciclones y huracanes, entre muchas otras. Existen esfuerzos globales que buscan asegurar la protección y sostenibilidad de los océanos, por ejemplo, el Tratado de Alta Mar, alcanzado en marzo de 2023, que tiene como objetivo proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030.
Este acuerdo incluye la creación de áreas marinas protegidas y la asignación de fondos para la conservación marina y el uso sostenible de los recursos marinos. La altamar, también denominada aguas internacionales, comienza a 200 millas náuticas de las costas y pertenece a todos los pueblos como patrimonio común de la humanidad. El 20 de septiembre de 2023, el Gobierno de México firmó este tratado internacional que requiere de al menos 60 países ratificados para hacer válidos sus objetivos. En materia de política exterior, al Senado de la República le corresponde aprobar los tratados internacionales que suscribe el titular del Poder Ejecutivo Federal y tocará a la 66ª legislatura analizar, discutir y, en su caso, ratificar el Tratado de Altamar. Con el objetivo de robustecer y ampliar los derechos de las madres buscadoras y otros familiares, se presentó en el Senado una iniciativa para emitir la nueva Ley General para la Protección y Asistencia de los Familiares y Personas Buscadoras de Desaparecidos, en la que se obliga al Estado a otorgar mecanismos de protección y asistencia que requieren para localizar a sus seres queridos. Esta historia comenzó hace décadas. Primero salieron solas a caminar y preguntar por quienes no habían regresado a casa. Luego lo hicieron por grupos, se organizaron y compartieron experiencias. Se protegieron entre sí, pues para ellas también existe un riesgo. Son las buscadoras y buscadores, una realidad que tocó las puertas del Senado de la República. Nos duele a todos, porque como comunidad nos faltan esas personas a todas y a todos nosotros. Se tiene que fortalecer la máxima protección para garantizar la seguridad y la vida de quienes salen a buscar a sus desaparecidos. Ante esta realidad, en el Senado de la República se ha propuesto la creación de una ley para proteger a las familias buscadoras. En esta iniciativa que hoy se ha presentado en el Senado de la Ley para la Protección de Personas Buscadoras, me parece importante que le da esta calidad. Yo por años he estado acompañándoles, pero no tengo una calidad de víctima indirecta como hace este reconocimiento. Esta es una cuestión que la veo sumamente importante en esta iniciativa, que nos reconozcan ese derecho, esa calidad. Esta propuesta de ley busca dar mayor certidumbre y transparencia a las familias cuyos hijos, hijas, padres o madres se encuentran desaparecidas, además de brindar certeza a terceros. Tienen las personas que buscan a personas desaparecidas poca injerencia en la carpeta de investigación. No quiere decir que se metan ellos a estructurar la carpeta de investigación, pero que sí puedan aportar pruebas a la carpeta de investigación. Esta ley busca una mayor intervención en el proceso de estructuración de estas carpetas de investigación. Pero sobre todo, también genera un marco de certeza para terceros. Esta iniciativa llega como un ejercicio complementario a los esfuerzos que se han realizado en años recientes. Ese es el espíritu de la ley. Es una ley complementaria a otras leyes que ya existen, que tienen 10, 15 años en vigor y que no han acabado de resolver el problema. En el Senado de la República se reconoce que se trata de un problema que impacta de alguna forma a todas y todos los mexicanos, por lo que se busca construir soluciones efectivas de cara a esta realidad. Mientras no lo resolvamos, pues esa llaga va a seguir abierta en el pueblo, en la comunidad, en la sociedad, en la familia, y en consecuencia yo estoy seguro que esta ley puede ayudar bastante a resolver el problema, sobre todo de las desapariciones de las últimas 2 décadas. La transición hacia la electromovilidad en el mundo está en marcha y México no se puede quedar atrás en cuanto a la electrificación del parque vehicular. Por ello, y en sintonía con el Plan de Energías Sustentables del actual gobierno, se presentó en el Senado una iniciativa de reforma a la ley del impuesto sobre la renta para incentivar la compra de autos eléctricos. En un mundo
mundo cada vez más consciente del cambio climático, la electrificación del transporte se ha convertido en una pieza clave para lograr la descarbonización de este sector. Según ONU Habitat, las ciudades mexicanas enfrentan graves problemas de contaminación ambiental y el sector transporte contribuye con el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, en el Senado se presentó una iniciativa para reformar el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aumentar la deducibilidad fiscal para vehículos nuevos, aliviando la carga económica de las familias, reduciendo costos en mantenimiento y en operación. Número 2, por supuesto, en apoyo a las familias. La medida facilitará el acceso a automóviles más eficientes, lo que se traduce en un ahorro significativo en gastos de combustible. Según datos del INEGI, hasta septiembre de 2023 se registraron 233.528 vehículos híbridos y eléctricos en el país. De estos, el 85% son híbridos puros, el 8% híbridos enchufables y el 7% son vehículos completamente eléctricos. Y aunque estas cifras son muy pequeñas comparadas con los 55 millones de vehículos en el país, la tasa de crecimiento de autos eléctricos es del 8% anual, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El gobierno implementó un incentivo que era no pagar el impuesto sobre autos importados, que es aproximadamente el 20%, pero tiene que ir de más allá. Tiene que implementarse una política pública con programas y esquemas financieros que permitan acceder a esta nueva tecnología. Otros incentivos vigentes que reciben los propietarios de autos híbridos y eléctricos son descuentos en casetas de cobro y segundos pisos de la Ciudad de México y el Estado de México. El gobierno podría priorizar la transición y los incentivos fiscales al transporte público más que al particular. Podría fomentar la expansión de la infraestructura de carga en carreteras, pues actualmente es insuficiente. Con una combinación de políticas favorables, inversión en infraestructura y colaboración entre el sector público y privado, México estará en camino de convertirse en un líder en electromovilidad en América Latina, beneficiando tanto al medio ambiente como a la economía del país. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Cámara Alta, revista informativa del Senado de la República. En este momento aparecen en pantalla los medios de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Soy Paulina Usigli y en nombre de quienes participamos en este programa me despido y al mismo tiempo los invito a que nos sintonicen la siguiente semana en una nueva entrega de Cámara Alta, misma hora y en este mismo espacio. Pásenla muy bien, hasta entonces. El Canal del Congreso presentó